Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque tú dijiste, Señor, que no nos llamarás más siervos, sino amigos, porque un siervo no sabe lo que su Señor hace, pero tú nos has revelado lo que tú vas a hacer. Ayúdanos a escuchar tu palabra con fe, a recibirla con fe, a ponerla por obra con fe. Y sujetamos todo a tu nombre, Señor, a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 16, y estamos ya al final. ¿Recuerdas que te había dicho que a partir del capítulo 15, al final del 14 tenemos una especie de resumen de lo que va a suceder, ¿no? Una proyección hacia el futuro de lo que va a suceder. Y del capítulo 15 en adelante es ya cuando se empiezan a dar estas cosas. 15, 16, 17, 18 y 19 son muy seguidos, son eventos que suceden muy rápido, algunos simultáneamente incluso. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues la última serie de juicios que Dios derrama sobre la tierra. Si tú pones los 7 años, haciendo un cálculo, yo diría que todo esto está sucediendo en el último año. Y probablemente en el capítulo 16 probablemente transcurre los últimos meses de ese último año. ¿Cómo lo sabemos? Pues es de tal magnitud la catástrofe que está sucediendo que si durara más de un año no quedaría nadie sobre la tierra. ¿Recuerdas estas plagas, estas 7 copas que están siendo vertidas? La primera fue sobre la tierra y viene una úlcera sobre aquellos que tienen la marca. La segunda copa, versículo 3 del capítulo 16, cae sobre el mar y todo el mar se convierte en sangre. Y todo animal, todo ser vivo muere. Y platicando con alguien hace unos días me decía, oye, pero ¿y qué onda? O sea, ¿qué culpa tienen los delfines que son tan bonitos, tan inteligentes? ¿Qué culpa tienen las ballenas? ¿Por qué? Por el pecado del hombre ¿por qué Dios va a matar ballenas, calamares, caballitos de mar? ¿Por qué todo eso? Y siempre que alguien tiene una inclinación ecológica, y no estoy diciendo que sea malo, pero sí tienes que cuestionarte, ¿tú quieres rescatar la ecología? ¿Para quién? ¿Para ti o para Dios? Porque Dios tiene su forma de rescatar el mundo. Entonces, cuando tenemos estos conflictos ecológicos, que no digo que estén mal en sí mismos, o sea, sí creo que tienes que separar la basura, reutilizar, no desperdiciar el agua, sí creo que tienes que hacer todo eso. Yo me sumo, no como nada que salga del agua, ni pescados, ni nada, por decisión propia desde hace más de 20 años, nada que salga del agua entra a mi boca, excepto fideos. Creo que todas esas cosas son buenas en tanto está a tu alcance, pero no tiene que robar tu sueño y no tienes que cuestionar a Dios en sus planes, porque Dios va a redimir el mundo. Es suyo y Él lo va a redimir, pero Él tiene su forma de hacerlo. Entonces esta copa cae sobre el mar, muere todo ser vivo. La tercera copa cae sobre los ríos y sobre las fuentes de agua dulce, y todas se convierten en sangre también. La cuarta copa cae sobre el sol, y tú te acuerdas, el sol comienza a generar mucho más calor del normal, tanto que la gente empieza a ser quemada. Hablamos de quemaduras de todo tipo, probablemente cáncer y cosas así. La quinta copa cae sobre el trono de la bestia y el reino entero se sume en tinieblas. Y unas tinieblas que no solo es que no hay luz, sino que además son de tal magnitud que son espirituales y producen dolor, tanto que la gente se muerde la lengua de dolor. Y ahí nos quedamos. Versículo 12, vamos a arrancar el día de hoy. Y como te decía, todo esto es tan fuerte que no puede ser que sea la mitad de la tribulación, porque no habría nadie que sobreviva esos últimos 3 años y medio. Tiene que ser al final, en el último año, y probablemente los últimos 6 meses, o el último mes, o 2 meses antes de que todo termine. Versículo 12.
El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El río Éufrates es un río muy grande, tiene más de 2.500 kilómetros de largo, 2.780 kilómetros de largo, o sea, es muy grande, es muy ancho, y desde siempre ha sido una frontera natural, una barrera natural para las invasiones. El Imperio Romano tenía su frontera en el río Éufrates y era precisamente para evitar que las tribus del otro lado del río Éufrates invadieran el imperio. Es una barrera natural. De hecho, cuando Dios promete a Abraham el territorio que le va a dar, la frontera que le da es precisamente el río Éufrates. ¿Qué más podemos decir de este río? Es un río que tiene importancia en la Biblia porque de alguna manera, no sabemos exactamente cómo, pero de alguna manera el Edén, donde vivieron Adán y Eva, estaba a orillas del río Éufrates. Y tú dices, pero puedo ir ahí, buscar y ahí está el Edén. Pues no sabemos exactamente cómo son las cosas que Dios hizo. Algunos creyentes que tienen mucho conocimiento de física hablan de la teoría de las cuerdas, que son 10 dimensiones que hay físicamente hablando. Nosotros conocemos alto, ancho, profundidad del tiempo, todas estas dimensiones que son físicas, ¿no? Que se pueden alterar y todo, pero algunos físicos de esta teoría de la física cuántica y todo hablan de 10 dimensiones, y algunos creyentes que conocen todo esto dicen sí, 10 dimensiones cuadra con todo lo que la Biblia dice, e incluso podría ser que el Edén está ahí, pero no en una dimensión que nosotros podemos ver. Y ponen como ejemplo cuando Jesucristo de la nada atraviesa las paredes y dice, se aparece en el centro de los discípulos, hola, ¿cómo están? Y todos se espantan y ¡pum!, desaparece. ¿Cómo hacía eso? Está pasando, dicen, de una dimensión a otra con un cuerpo que puede hacerlo. Y una serie de cosas, ¿no? Que realmente yo no tengo el conocimiento para dar por válida o dar por falsa. Nomás te cuento el chisme. Algunos también dicen que realmente en todo lo que tú y yo consideramos como sólido, realmente es la mayor parte de todo esto es espacio vacío, nada más que los átomos y con las moléculas que están girando lo hacen a tal velocidad que da la sensación de que es algo sólido, pero realmente si tú reunieras toda la materia que hay acá, te cabe en una cosita así, y es la mayor cantidad, es puro espacio vacío. Y algunos dicen, pues en esos espacios vacíos corren las otras dimensiones, ¿no? Por decirlo de esta manera, podría estar atravesando un tren por en medio de nosotros, en medio de esos espacios vacíos, y tú y yo no nos daríamos cuenta. ¿Será así? ¿No será así? No lo sé. Algún día le preguntaremos al Señor. Lo importante es que el Éufrates tiene una importancia en la Biblia. De hecho, no sé si tú recuerdas, unos capítulos atrás, en el capítulo 9, vimos que había unos demonios atados junto al río Éufrates, que fueron liberados también. Entonces, este río es un río importante. ¿Y qué es lo que sucede con este río? Cuando se derrama la sexta copa, el río se seca para dar paso a los reyes del oriente. Literalmente la palabra oriente ahí es la palabra que quiere decir el sol naciente, ¿no? Los reyes del sol naciente. ¿Quiénes son los reyes del oriente o los reyes del sol naciente? ¿Quién sabe? Realmente todo lo que digamos es de especulación. Algunos piensan que puede ser el ejército chino, algunos el ejército indio o el ejército japonés que vienen de ese lado. Esto de que se seca también es interesante porque es un río muy grande. Parte en el norte está uno de los montes que están en el origen del río, es el monte Ararat. No sé si te suena el monte Ararat. ¿Qué hay en el monte Ararat? ¿Alguien sabe qué es lo que hay en el monte Ararat? Ahí en lo alto, en el glaciar que está en lo alto del monte Ararat. ¿Quién? El arca de Noé.
se posó sobre el monte Ararat. Y bueno, desde entonces ha estado ahí. Noé no se molestó en bajarla, ni mucho menos. Entonces, algunos eruditos bíblicos dicen, con todo el calor que se generó cuando el sol empezó a calentar mucho más, es muy probable que los glaciares no solo de los polos, sino de las montañas se derritan y quede expuesta el arca. Y algunos dicen, imagina el arca cayendo sobre el río Éufrates y flotando río abajo, ¿no?, delante de todas las naciones. Y de pronto todo eso que fue una mega inundación ahora se seca. ¿Para qué? Para dar paso a este ejército que va a cruzar el Éufrates rumbo a Jerusalén. No tengo un mapa. La próxima semana espero traer un mapa, pero para que te ubiques, y me voy a poner así porque si no, no me ubico. Ese es el mar Mediterráneo. Aquí estaría Jerusalén, el río Jordán a la derecha de Jerusalén. Aquí está el mar Muerto, el mar de Galilea. Y mucho más acá del río Jordán corre el río Éufrates y el río Tigris. En medio está Babilonia o Mesopotamia. Mesopotamia literalmente quiere decir entre ríos. Entonces, todos los países, lo que está más allá del Éufrates, India, China, que es un país enorme con un poderío bélico impresionante, Japón, todos ellos se supone que van a atravesar el Éufrates, pero no de vacaciones, sino para precisamente lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y al respecto de la razón, es complicado. ¿Por qué están yendo? Probablemente es una invasión. Acompáñame a Daniel capítulo 11, por favor. Daniel capítulo 11. Este pasaje lo hemos visto un par de veces cuando estudiábamos las características del anticristo. Pero en el versículo 40 de Daniel 11 nos narra esta misma escena, este mismo momento. Versículo 40 de Daniel 11 dice: al cabo del tiempo, el rey del sur, probablemente está haciendo referencia a Egipto o una confederación de países árabes, contenderá con él. ¿Con quién? Con el anticristo. Y el rey del norte, probablemente está haciendo referencia a Rusia, se levantará contra él. ¿Contra quién? Contra el anticristo, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Dije con el anticristo en el versículo. Rusia más bien vendría contra Egipto. Déjame volver a leerlo para no hacerte bolas. Egipto, el rey del sur, contenderá con el anticristo. El rey del norte, Rusia, se levantará contra el rey del sur, como una tempestad, con carros, gente de a caballo y muchas naves, y entrará por tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, que es Jerusalén. Muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces aquí tienes una guerra, digamos, entre Egipto y Rusia, poniendo eso solamente entre comillas y a lo mejor, ¿no? Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces tienes Egipto o una confederación árabe subiendo desde el sur, Rusia apoyando al anticristo en una, digamos, incursión hacia Egipto. Lograrán entrar a Egipto. Pero estando ahí, hay dice, noticias del oriente, verso 44, y del norte lo atemorizarán. Al anticristo vendrán, lo que acabamos de leer, los reyes del oriente, cruzando el Éufrates, y eso moverá a temor y regresará. Verso 45 es importante. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. ¿Cuáles son los mares? Lo que te dije, Mediterráneo, Mar Muerto, Mar de Galilea, el Monte Santo, Jerusalén, y ahí plantará sus tiendas. ¿Y qué es eso que está ahí? El Valle de Armagedón. Entonces, y dice al final del 45, llegará a su fin
y no tendrá quien le ayude. O sea, es este capítulo final en la carrera del anticristo. Esto nos muestra que poco a poco, este gran líder que comenzó como una esperanza global, ha ido perdiendo la simpatía y el dominio sobre el mundo que él mismo está dominando. Tiene gran poder económico, político, incluso religioso de mano del falso profeta. La gente lo idolatra, la gente lo ama. Pero hay intereses económicos seguramente alrededor y hay otras naciones que empiezan a rebelarse contra él y su mismo imperio empieza a verse, digamos, craquelado, empieza a resquebrajarse. Pero nada de esto está fuera de los planes de Dios. Toda esta invasión, todo esto no es algo que a Dios está sorprendiéndole. Es más, fíjate, regrésate a Apocalipsis 16, verso 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Déjame recordar el panorama. El anticristo mismo empieza a ver una serie de ejércitos que empiezan a encaminarse en su contra o a rebelarse contra él. Y esta guerra es bien difícil de tratar de ver exactamente contra quién están yendo a pelear, porque hay varias guerras narradas en la profecía y es difícil, pues, hilar exactamente. Hay una forma: no te vayas en el rapto, quédate a la gran tribulación y vas a ver con claridad todos los detalles, pero no es la mejor forma. Prefiero quedarme con ciertas dudas. Porque además lo que nos dice el versículo 13 es que, y fíjate, aquí está la Trinidad satánica: el dragón, la bestia y el falso profeta. De la boca de los 3 salen estos espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, no quiere decir que sean literalmente con forma de rana, sino que es una forma de describirlo. El Espíritu Santo es puro, es santo, y es lo que sale de la boca de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesucristo. De estos 3, en cambio, salen cosas como ranas, que les gustan los lugares oscuros, que para la cultura eran inmundos. Y estas ranas, o estos espíritus, van, dice verso 14, hacen señales, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, en resumen, todos estos ejércitos están siendo llamados por estos mismos espíritus. Ellos piensan que están yendo a pelear contra el anticristo o contra Jerusalén o contra quien sea, pero realmente Satanás está reuniéndolos a todos para pelear con Jesucristo. Y ahí están los demonios por todas las naciones diciendo Armagedón, 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 ¿no? Y ahí están todos los presidentes diciendo Armagedón, Armagedón, Armagedón. Entonces México va a enviar sus tropas, Estados Unidos va a enviar sus tropas, todos los países van a enviar sus tropas. ¿A dónde? ¿A dónde? Pues no sé, me soñé que Armagedón. Entonces van a enviar, todo va hacia el valle, hasta Armagedón. Y dice en el versículo 14, para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y esto es importantísimo aclarar y espero que me dé tiempo. En la Biblia hay 3 días de los que se habla. O sea, 3 días en el sentido, 3 momentos particulares. El primero del que se habla es el Día del Hombre. ¿Cuál es el Día del Hombre? 1 Corintios capítulo 4, si quieres apúntalo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pablo dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo. La frase tribunal humano la tradujeron así, pero realmente lo que está diciendo es:
yo en muy poco tengo el ser juzgado. O sea, no me importa ser juzgado por ustedes o por el día del hombre. Tribunal humano en el idioma original no está, literalmente dice el día del hombre. Y Pablo lo que está diciendo es, miren, esta es la verdad. Me importa muy poco lo que piensen ustedes o lo que piense cualquiera en el día del hombre. Mi vida no la vivo basado en los valores del día del hombre. ¿Sí cachas esto? ¿Cuál es el día del hombre? El día del hombre es el tiempo en el que estamos viviendo, en el que el hombre manda y decide las cosas sobre su vida, en el que el hombre ha rechazado el gobierno de Dios. Nunca te han dicho, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que haya guerras? ¿Por qué permite que haya hambre? ¿Nunca te han dicho eso? Bueno, porque el que manda es el hombre el día de hoy. El hombre ha hecho a Dios a un lado. Si hay guerra, si hay maldad y si hay pobreza, no es una prueba de que Dios no existe, es una prueba de que Dios no está gobernando en la vida de todos los hombres. Porque un día va a llegar ese tiempo en el que Dios va a gobernar y las cosas van a ser distintas. Estamos en el día del hombre. Y como Pablo, tú y yo tenemos que decir, ¿sabes qué? No me importa lo que el día del hombre piense. Mis valores no los define este mundo ni este tiempo. El otro día del que la Biblia habla es el día de Cristo. Y 1 Corintios, una vez más, capítulo 1, fíjate lo que Pablo dice acerca del día de Cristo. 1 Corintios 1, versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, ¿cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo habla de que vamos a ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es un día en el futuro. Ahí en 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1, versículo 14. Vamos desde el versículo 13. Versículo 12, desde el 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, día del hombre, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas que las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. ¿Para cuándo? Para el día del Señor Jesús. Y la última referencia, y con esto va a quedar súper claro, espero, está en Filipenses capítulo 1. Un pasaje muy citado, muy conocido. Versículo 6, Filipenses 1:6 dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, el día del hombre es el tiempo en el que vivimos. El hombre manda, el hombre gobierna. Pero llegará un momento en que se va a marcar el día de Cristo. ¿Qué cosas van a suceder en el día de Cristo? Seremos hallados irreprensibles. La obra de Cristo va a estar terminada en cada uno de nosotros. ¿Cuándo es el día de Cristo? El rapto. Cuando tengamos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado que no estorba, que no está vendido al pecado. Cuando nos presentemos delante de Dios para recibir recompensa. Ya no tendremos un juicio, hablaremos de eso cuando lleguemos al capítulo 20, pero nuestro juicio en el que tú y yo estaremos no es para salvación o perdición, sino para recibir recompensa. Ese es el día de Cristo. Pero la Biblia habla de un tercer día, y seguramente lo has oído. Se conoce como el día de Jehová, el día del Señor, o simplemente en muchos pasajes se menciona como aquel día. ¿Cuándo será el día de Jehová, el día del Señor o aquel día? Cuando Dios una vez más intervenga, por decirlo de alguna manera, en la historia humana, cuando Dios vuelve a meter sus manos y a tomar el control de lo que legalmente y legítimamente le pertenece. Y antes de decirte exactamente cómo funciona el día de Jehová, recuerda que
Para un judío, el día comienza de noche. El día judío comienza ¿cuándo? Cuando el sol se esconde. Entonces, la idea de un día judío es, empieza oscuro y va clareando y va haciéndose cada vez más de día y más luz y más luz y más luz. El día de Jehová es así. Empieza inmediatamente después del rapto, con oscuridad. 7 años de gran tribulación, 7 años difíciles, terribles. Al final de los 7 años, digamos que empieza a amanecer. Por 1000 años vamos a tener paz, prosperidad y un gobierno perfecto, justicia perfecta. Ese es el día de Jehová. Entonces, el día del hombre, cuando tú y yo, el día que estamos viviendo. El día de Cristo es el rapto, cuando tú y yo seremos transformados. Y el día de Jehová empieza en la gran tribulación, se extiende por todo el milenio y terminará cuando vengan cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 16, versículo 14? Estos espíritus de demonios que hacen señales van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla en aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta batalla que marca el final de la noche y el inicio del día. Esta gran batalla que va a definir por fin a Jesucristo como el Rey de Reyes en toda la tierra. Bríncate al versículo 16, por favor. Ahorita regresamos al 15, porque el 16 está muy ligado. Dice, y los reunió, ¿a quiénes? A todos estos gobernadores, a todos estos ejércitos, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón viene de 2 palabras, Har y Megido. Har, Megido. Har quiere decir monte, Megido quiere decir lugar, ¿no? Nada más. Realmente no existe un monte de Armagedón. No existe una montaña que se llame Armagedón. Existe un valle que se llama Megido. Y sí, es un valle que está un poco elevado y es ese el lugar en el que se van a reunir todas las tropas y todos los ejércitos. En la Biblia aparece varias veces mencionado como el valle de Jezreel. Y no sé si ya te suena. Se han librado todo tipo de batallas bíblicas y extra bíblicas, en todo tipo de historias, ahí en ese lugar. ¿Dónde está el valle de Armagedón o el monte de Megido o el valle de Jezreel, como lo quieras llamar? Está al norte de Israel, justamente entre el río Jordán, el mar de Galilea, los montes de Nazaret, el mar Mediterráneo, el monte Carmelo. Entonces está justo ahí donde dijimos que el anticristo va a plantar sus tiendas. Acompáñame a Joel rápidamente. Capítulo 3. Yo sé que esto ya lo vieron un poco con Genaro la semana pasada, pero sería bueno repasarlo. Joel capítulo 3. Fíjate lo que Dios está diciendo en Joel 3. Es una profecía hacia el futuro. Joel 3:9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Dios está diciendo, ok, ¿quieren rebelarse contra mí? Va, proclamen guerra. Proclamen guerra. Llamen a los valientes. Acérquense, vengan todos. Verso 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. O sea, ¿qué herramientas tienen? Todo conviértanlo en armas. Tractores, conviértanlo en armas. Televisiones, conviértanlo, todo lo que tienen, conviértanlo en armas. ¿Quieren pelear? Va, les doy chance. Ármense hasta los dientes. Diga el débil, fuerte soy. Y muchas veces te han dicho, no, diga el débil, fuerte soy. Pero le está diciendo a los pueblos rebeldes que están en contra de Dios. Incluso el que es débil, ¿sabes qué? No, anímate. Di, eres excelente, eres poderoso. Dilo, soy un hombre excelente. Medítalo, tú eres poderoso, tú eres la gloria del universo, tú eres parte del universo, que el universo es todo, entonces tú eres todo, tú eres Dios. Diga el débil, fuerte soy. Órale, vengan a pelear. Dios está diciendo, ¿quieren pelear? Vengan a pelear. Ármense. Diga el débil, fuerte soy. No tengan temor. Anímense, vengan. Juntaos, venid, naciones todas de alrededor. Congregaos.
Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, suban al valle de Josafat. Es el mismo valle, el valle de Josafat, valle de Jezreel, monte de Armagedón, es el mismo lugar. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. No sé si tú te acuerdas de hace unas cuantas semanas, vimos al final del capítulo 14, cuando la mies ya está madura. Y no estamos hablando de evangelismo, sino el tiempo del juicio, cuando el pecado ya está listo. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descender, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque es mucha la maldad de ellos. ¿Te das cuenta? Es el mismo momento. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Lo mismo que hemos estado estudiando. Jehová rugirá desde Sión, y etcétera, etcétera, etcétera. Acompáñame por favor a Zacarías capítulo 14. Zacarías está muy cerca del Nuevo Testamento. Si tú llegas a Mateo, uno para atrás, Malaquías, uno para atrás, Zacarías. Y el capítulo 14 es el último de Zacarías. Capítulo 14, último capítulo de Zacarías. Versículo 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Quién va a pelear? Jehová. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Dios mismo va a poner sus pies. ¿Te acuerdas cuando están los discípulos? Jesús es llevado al cielo y los discípulos se quedan viendo, Hechos capítulo 1, y están viendo al cielo y aparecen unos varones alrededor y les dicen, ¿por qué están mirando al cielo? Así como lo han ido a irse, así regresará. Y dice, pondrá sus pies en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Esto es para que no pienses que es el monte de los olivos que está en Chimalhuacán o en cualquier otro lado. Es el que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte, fíjate lo que es esto, léelo porque en un momento en Apocalipsis lo vamos a ver. El monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él, ¿quiénes? Todos los santos, nosotros, ¿te acuerdas? Nosotros regresamos con Él, estamos preparando el terreno para eso, para el regreso. Y lo que Zacarías profetiza es cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos, dice que habrá un gran terremoto, como en los días de Usías. ¿Cómo sé que habrá un terremoto? Apocalipsis 16 nos lo va a decir. Se partirá el monte de los olivos. Verso 6, acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. ¿Cómo va a ser esa luz entonces? Es completamente distinta. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Órale. Eso es algo totalmente distinto. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Al caer la tarde es cuando no hay luz. Pero aquí hay algo que está sucediendo. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental, la mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. O sea, estas aguas vivas quieren decir aguas que producen vida, no aguas muertas, sino aguas vivas. Agua viva saldrá de Jerusalén, específicamente del trono, saldrá este río de agua e irá la mitad hacia el mar Mediterráneo, la mitad hacia el mar muerto. Y el mar muerto, ¿qué crees? Va a tener vida. Y la profecía dice que van a haber peces y van a haber todas cosas. O sea, si quieres ir a conocer el mar muerto, que no hay nada, que casi puedes flotar porque está todo lleno de sal, tiene que ser ya. Porque después de esto, ya el mar muerto no va a ser mar vivo, ¿no? Ok. Entonces, regrésate por favor a Apocalipsis. Este es el día de la guerra del Dios Todopoderoso.
Por eso dice verso 16, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Una cosa más, un pasaje importante más, Salmo capítulo 2. Yo sé que también lo leyeron con Genaro la semana pasada, pero nunca está de más repetirlo, nunca está de más repetirlo, nunca está de más repetirlo, nunca está de más repetirlo. Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Lo que va a suceder en el valle de Armagedón es que todas las naciones se van a reunir presuntamente para pelear entre ellas. Pero estando ahí reunidas, va a regresar el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo regrese, todas van a decir, ¿sabes qué? Mejor contra un enemigo común. Y van a voltear todo su armamento en contra de Cristo. Y dice el Salmo 2, van a romper sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, liberémonos, están diciendo las naciones. Verso 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Él ha puesto su rey sobre Jerusalén. Yo publicaré el decreto. Sí, léelo en tu casa así. Te doy una tarea. En esto que estamos viendo es un, no sé cómo se dice, si se puede decir diálogo de tres, porque di es dos, ¿no? Pero una conversación entre tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si tú empiezas a leer, a ver quién está hablando, vas a darte cuenta quién es el que está hablando en cada uno de estos momentos. Nada más te digo, por ejemplo, verso 7, es Jesús el que habla. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con tu vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y eso es lo que Jesús va a hacer por 1000 años. Va a regir las naciones con vara de hierro. Ok, ahora sí, regresa Apocalipsis 16, y estoy dándome cuenta de que no vamos a terminar todo el capítulo. Así que, pues profundicemos, como diría alguien por ahí. Déjame volver a leer desde el versículo 12 para unir todas estas ideas de lo que está sucediendo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Probablemente los reyes del oriente van a decir, mira, ¡qué casualidad! Si Dios existiera diríamos que es bueno, nos preparó el camino para la invasión y no saben que realmente están yendo a una trampa. Verso 13. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y ahí van a reunirse todos los ejércitos. Cronológicamente hablando, todavía no están reunidos. Están yendo, movilizándose hacia allá. Pero Dios en su sabiduría, en medio de esta porción inserta el versículo 15. Y fíjate lo que dice. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En aquella época los soldados no se ponían pijama para dormir, porque tenían que estar alertas. Si ponían un pijama para dormir, una pijama para dormir, realmente venía un ataque, no solo no estarían listos, sino realmente sería una vergüenza. Y Jesús, Dios, en medio de este escenario tan espantoso, inserta esta exhortación. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza.
Las naciones piensan que están yendo a cumplir su objetivo. Realmente, Dios es el que los está llamando. Dios es el que los está reuniendo para, se dice una batalla, pero realmente no hay batalla. No es que Jesucristo entra y pelea. Él nada más entra y con el resplandor de su venida destroza todo. Para las naciones fue inesperado. Para las naciones fue sorpresivo. De pronto se vieron atacadas. Pero fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y con eso vamos a terminar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Porque estás de acuerdo que tú y yo no vamos a estar en este tiempo. Tú y yo estamos en el cielo, con el Señor. Y cómo, fíjate cómo esa advertencia que Dios lanza en ese momento a los que están viviendo en ese momento, diciéndoles, velen, esperen, aguarden, es la misma advertencia que tú y yo tenemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, está justo ligado al pasaje que habla del rapto. El rapto está claramente explicado en el capítulo 4, versículo 13 al 18. Capítulo 4, 13 al 18 es donde tenemos la explicación del rapto. Y justo después de haber explicado eso, recuerda que en los originales no hay capítulos, no hay una diferencia, es todo pegado, todo corrido. Justo después de hablar del rapto, fíjate lo que dice capítulo 5, versículo 1. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y tú dices, ¿cómo que no? Yo sí tengo necesidad, yo quisiera saber. No, no es necesario saber. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, te das cuenta, está hablando de ellos. Ellos, van a ver que, ¡pum!, viene como un ladrón en la noche. Pero ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿sabemos cuál es el día? No, Jesucristo dijo que nadie lo sabe. Ni los ángeles, ni siquiera el Hijo lo sabe. Entonces, si no sé y no puedo saber, ¿cómo es que no me va a sorprender? Sencillamente porque no estoy en tinieblas. O sea, la sorpresa no se elimina sabiendo el día. La sorpresa, el que te agarre desprevenido, se elimina no andando en tinieblas. Eso dice versículo 4. Hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y obviamente no habla de velar físicamente, prohibido dormir a partir de hoy, sino de estar espiritualmente alerta. Y no solamente espiritualmente alerta, Rusia está armándose, va a comenzar una invasión a Israel, Siria puso ya los cohetes, sí, eso es bueno, eso es bueno. Pero créeme, las batallas se libran mucho más cerca que Siria o que Jerusalén. Las batallas las libras todos los días, al despertarte, con tu computadora, en el tráfico, con tus vecinos, con tu familia, con los que encuentras en la calle. Con ellos libras la batalla. Y con ellos no tienes que estar dormido espiritualmente cuando venga este momento. Velemos, seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
Tenemos una armadura que portar. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira. ¿Te acuerdas que es la gran tribulación? 7 años en los que Dios derramará su ira sobre un mundo rebelde que lo ha rechazado. Pero nosotros no hemos sido puestos para ira. Nosotros no vamos a atravesar ese momento. Nosotros no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, vela. Permanece despierto, permanece atento, permanece alerta. La próxima semana vamos a ver la última copa. Y esta última copa es la culminación del juicio de Dios. Es la culminación del juicio de Dios. ¿Sabes qué es lo bueno? Que tú y yo ya hemos sido juzgados en la cruz del Calvario. No velamos para ser salvos. Velamos porque somos salvos, porque somos de luz, porque somos hijos del día. Entonces, si hay tinieblas en tu vida, si hay un área de tu vida en la que tú has dicho, como estas naciones, voy a quitarme a Cristo de encima. En esta área, o sea, sí, Señor, quiero que tú seas el Rey, pero en esta área, ¿te acuerdas? Salmo 2, quitemos nuestras ligaduras, quitemos esas cuerdas, en esta área mando yo. Esa área está en tinieblas. Y no es que vas a perder la salvación, pero vas a perder el gozo de que Dios sea el que gobierne toda tu vida. Entonces, si hay un área así, simplemente arrepiéntete, entrégala al Señor y deja que Dios haga su obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu misericordia se ha extendido hacia nosotros. Porque no fuimos puestos para ira. Porque no tenemos que librar esta batalla en contra de ti. Y porque tú no estás peleando con nosotros, sino que estás por nosotros. Y si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Pues tú nos compraste cuando éramos rebeldes. Ayúdanos, Señor, a vivir, a glorificarte, a hacer todas las cosas por amor de tu nombre. Y recuérdanos, Señor, quiénes somos. Y revélate, Señor, en quién eres. Ponemos nuestras vidas delante de ti, para que hagas lo que quieras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.